de regreso esta la mañana con Dari. Son las 7:55 minutos de la mañana y en este momento recibimos. Lo que este programa fuera del aire está bueno. Así, ay, Dios mío. Nos quedamos pegados. Está picante. Está picante. Tenemos a través de la vía telefónica al abogado Félix Portes para ponerlo en contexto sobre la tipificación del caso del asesinato de varias personas en San Francisco de Macorís. Buenos días, Félix, bienvenido a la mañana con Dari. Sí, buenos días, estamos a las órdenes, adelante. Buen día, amigo querido, gracias por responder nuestra llamada. Estuvimos hablando en el espacio sobre el caso de este señor que arrebató la vida a su madre, a su hija y que tiene herida a su esposa. ¿Qué es lo que procede penalmente hablando ante un caso como este? Se asume que sería feminicidio el caso de la madre, no se asume de esa manera. En el caso de la hija, ¿cuál sería la penalidad? ¿Se llevó a cabo lo que hizo con un arma blanca? ¿Qué es lo que procede? Mira, yo entiendo que el Ministerio Público debe explorar la posibilidad de acusarlo no solamente de asesinato, sino de actos de tortura y barbarie, para que tenga una pena de 30 años de prisión de manera ejemplar, porque fue un acto que lamentablemente aquí nuestro Código Penal no contempla lo que es el cúmulo de penas, es decir, él con sus acciones va a enfrentar la misma pena que si él hubiese solamente asesinado a una sola persona. O sea, aquí no importa la cantidad de víctimas, hay un tope máximo de la pena, que es 30 años y 40 años si es con un arma ilegal y es cometiendo un crimen, ¿verdad? Entonces, tenemos que revisar esa situación, porque no puede ser posible, por ejemplo, que una persona que esté normal, por ejemplo, que no esté bajo los efectos del alcohol, atropelle a una persona y esa persona muera y enfrente, por ejemplo, una pena de 3 años, y que esa misma persona, pero bebiendo alcohol, atropelle a 15 y ofrece y conduciendo a alta velocidad y reciba también solamente 3 años de prisión. O sea, son situaciones que son totalmente sorprendentes de nuestra legislación penal, que yo entiendo que ya el Congreso tiene que ponerse a trabajar en eso y abocarse a reformar nuestro Código Penal, a darle al pueblo dominicano un nuevo Código Penal, actualizar las leyes de acuerdo a las situaciones actuales. Por ejemplo, mira ese caso de ese jovencito, Joshua, sí, que los padres de la joven piden que se declare fallecida. Pero aquí eso no se puede, sí, en el cuerpo. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos un Código Civil que para tú poder agotar un proceso y obtener que judicialmente un juez declare una persona desaparecida, hay que agotar un proceso de años. Y si nos vamos por la ley que recién fue aprobada, la ley de registro civil, solamente establece 2 casos donde un oficial, una autoridad competente, después de un naufragio o un accidente aéreo, pudiera esa persona levantar un acta y declarar a la persona fallecida. Pero en el caso de ella, no se da esa condición. ¿Y cuál es criterio, Félix, cuál es criterio? Por ejemplo, entonces mira, el caso de ella, lo que habría que hacer es hacer lo mismo que se hizo con el caso de San Cristóbal. En el caso de San Cristóbal, de los desaparecidos de San Cristóbal, de la explosión. Exactamente. Hubo una legisladora de San Cristóbal, tuvo que someter un proyecto de ley que buscaba que se declaren fallecidos esas 12 personas. A esas personas en específico. Exactamente, y fue aprobado por el Senado por la ausencia, por el vacío legislativo que nosotros tenemos con relación a ese tema. Y Félix, entonces, en este caso, en el caso específico que tú planteas, de la joven de origen hindú, ¿qué tú entiendes que pudiera proceder el mismo caso de que se pudiera someter una instancia exclusiva para ella, en caso de que existan, porque recuerda que tenemos aquí que es ciudadana norteamericana, y en el caso de que Estados Unidos se interese
pudiera articular un interés, es decir, se pudiera dar el mismo caso de que se lleve al Congreso Nacional. Sí, yo entiendo que más que hacerlo de la forma que se hizo, porque esos son parches, lo que se hizo con las personas desaparecidas en San Cristóbal fue un parche, una solución a corto plazo. Yo entiendo que ya, como tenemos ese problema que se evidenció con lo de San Cristóbal y con otros casos, lo que se debe es legislar para que el caso de ella se pueda hacer y cualquier otro caso se pueda acoger a esa ley. ¿Tú entiendes? Otros países tienen leyes similares, por ejemplo, como es el caso de Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica. O sea, no entiendo por qué nosotros estamos tan atrasados en este sentido. Félix, otra cosa. ¿Tú entiendes que, según el conocimiento, uno especulando un poco, este interés de los padres de declaratoria de fallecida pudiera tener un interés de alguna demanda al país, alguna demanda al hotel, o pudiera estar inscrita simplemente en el interés de velar o de algún elemento cultural o religioso de la familia? Yo entiendo, o sea, como abogado, sí, yo te voy a hablar como abogado. Como abogado yo entiendo que la acta de defunción tiene un valor y un propósito, claro, de reclamar un seguro de vida. Exacto. O algún un patrimonio. O exactamente, o de poder entablar una demanda en contra de las personas que ellos entienden que es responsable o de la desaparición o muerte de ella, o sea, por negligencia, por imprudencia, por inobservancia. O sea, habría que ver, pero en realidad legalmente el acta de defunción tiene consecuencias jurídicas y yo entiendo que esas son las posibles razones por las cuales ellos están tan interesados de que se declare su hija. Yo me inscribiría por el... Como ellos están ya como, ¿cómo te digo? Como que ya ellos... Se resignaron. Se resignaron, esa es la palabra, joven. Se resignaron de que ella está sin vida, ¿te entiendes? Entonces, hay que a veces también entenderlo, ponerse en los zapatos de ellos, pero eso es el aspecto jurídico. Tal vez es una situación moral también para ellos lograr como finalizar ese capítulo, una situación para ellos recuperarse, para el duelo, para ellos poder comenzar el duelo, para no mantener un duelo permanente, ¿verdad? Sí, para cerrar ese caso. Sí, pero jurídicamente el acta de defunción es para eso, que sería importante. Félix, a propósito de la propuesta de modificación del código, ¿la modificación del código solucionaría, subsanaría esta situación, este vacío? ¿O no está previsto en el nuevo código el tema de la posibilidad de declarar fallecido a un ciudadano? Mira, lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Una cosa es, por ejemplo, lo que estamos hablando al inicio de lo que está pasando de este salvaje que mató a esa señora, y es que obviamente eso es penal. Sí, ¿verdad? Sí. Lo que estamos hablando es de lo civil, que viene siendo registrar el fallecimiento de una persona cuyo cuerpo no se encuentra. Okay. Eso es civil. Okay. ¿Entiendes? Entonces sería reformar el Código Civil. Reformar el Código Civil. O crear una ley especial que trate específicamente, muy puntual, estos casos. Los casos de desaparecidos. Porque también, y ahí me gustaría... El trato que se le puede dar a los desaparecidos. Y ahí me gustaría que usted pudiera, ya que estamos hablando del tema de los desaparecidos, porque en la República Dominicana hay casi 3,000 desaparecidos. Entre los que se han ido en Yola, los que las familiares no saben, 2 años, 3 años, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Entonces, tal vez darnos un poquito de claridad en torno a lo que plantea el Código Civil de la República Dominicana. ¿Cuánto tiempo después se declara a una persona desaparecida como ya una persona fallecida? Es como te dije, es un procedimiento civil que uno está apoderado a un tribunal,
uno tiene que buscar diferentes documentaciones, y es un procedimiento que puede durar más de 10 años, ¿tú entiendes? Entonces, y en caso de que, Félix, en caso de que se determine que este señor tiene situaciones de salud mental, ¿podría esto impactar en la pena? Tú sabes que es una pregunta muy interesante. Si él tiene una situación mental, resultaría inimputable. Ay, Dios mío. Ay, Dios. O sea, si él tiene una situación mental importante, sería no imputable, o sea, no se le podría llevar a juicio. Pero eso tendría que ser determinado por un psiquiatra, eso tendría que ser determinado por un cuerpo médico, que de una decisión así, no es a simple ojo, No, bueno, sí, claro. No, eso, porque así cualquiera, nadie, no hubieran cárceles. Claro. Así es. Por eso, desde que te arresten, no, yo estoy loco. Sí. Que te arresten. Félix, finalmente, en este momento se está discutiendo el tema de las prescripciones de las multas de tránsito. Y el director del... ¿Quién me habla? Dari Terrero. Daris. Okay. Sí, se está discutiendo la prescripción de las multas de tránsito. Incluso el director de Intran está proponiendo que se extienda a 5 años el tema de las prescripciones. ¿Al cuánto tiempo prescriben las multas y cuál es el procedimiento que se agota para lograr esa prescripción? Mira, ¿qué pregunta hiciste tú? ¿Qué pregunta? Es una pregunta muy, muy interesante. Mira, lo primero es que muchas personas, bueno, tú me estás sacando una consulta aquí. Sí. Mira, muchas personas... ¿Tú sabes por qué yo te hago la pregunta, Félix? Porque yo entiendo que es una discusión estéril, porque, por ejemplo, para tú lograr la prescripción de una multa, tú tienes que apoderar a un abogado. Es decir, no. O ir a un tribunal, o ir a un tribunal, es decir, ¿cuál es el procedimiento? O ir a un tribunal. A ese procedimiento. Es decir, tú tienes que ir a un tribunal, entonces... Hay personas que tienen multas, sí, que se dan cuenta cuando van a hacer cualquier trámite, se dan cuenta que tienen multas, 5 multas, por ejemplo. Sí. Desde el año 2020 o del año 2019 aparecen 5 multas con esa antigüedad. Sí. Y van y pagan esa multa, ya sea para obtener un certificado de no antecedentes penales, o para renovar su licencia, o para hacer un traspaso para la... ¿Qué es lo que pasa con eso? Es que pagaron mal, porque ya esa multa no existía. El artículo 45 del Código Procesal Penal establece que las multas tienen un vencimiento de 1 año. Después de 1 año ya la multa prescribió. Pero eso es automático. No, esa palabra no existe en República Dominicana. Entonces, porque automático, por ejemplo, puede ser cuando a ti te acusan y después te descargan, que te quitan la ficha automática. No, nada aquí en República Dominicana, lamentablemente, es automático. Eso debe ser automático, pero la persona debe ir al juzgado de tránsito, claro, que le corresponde, y con una pequeña solicitud a mano y copia de la multa que se trate, solicitar que esa multa sea declarada su prescripción en virtud de lo que está en el artículo 45. Pero lo que te estoy diciendo es, lamentablemente aquí nada funciona automático en este país, nada. Eso debiera ser automático. Hay personas que para quitarse una ficha tienen que buscar abogados, sí, pagar 50, 100 mil pesos, dinero que no tienen, o sea, yo cobro mucho más. O sea, entonces, imagínate tú, una situación que ya se resolvió en un tribunal, por ejemplo, la extinción de la pena. Ok, te condenaron, bien, te condenaron a 3 años, cumpliste los 3 años, cumpliste todos los requisitos. ¿Por qué tú tienes que solicitar que se te retire las fichas? ¿Por qué tú tienes que solicitar que un juez emita una extinción? Cuando ya... Porque tú estás registrado. Así es. Tú estás registrado y todo eso está computado. Entonces, así mismo como hay cosas que funcionan tan perfectamente aquí, como son los impuestos y eso, también debe favorecer al ciudadano situaciones como la multa, situaciones de no antecedentes penales y otras situaciones que necesariamente el ciudadano tiene que incurrir en gastos innecesarios porque la ley lo que te contempla eso.
Bueno, muchísimas gracias Félix Porte, el abogado Félix Porte, por conversar con nosotros sobre estos temas jurídicos interesantes. Más adelante lo vamos a invitar para que venga aquí a la cabina y nos ponga Claro que sí. en contexto con todo este tema. Gracias, Félix. Un abrazo, Félix. Vamos a perdón, tenemos el segmento de migración con la doctora María Wells, que nos habla desde los Estados Unidos, desde Nueva York, con un tema interesantísimo. A propósito de la llegada del gobierno de Donald Trump, se han endurecido las medidas migratorias y hoy vamos a hablar sobre los arrestos a inmigrantes durante las entrevistas de migración. Adelante, doctora, bienvenida, ¿cómo está todo? Buenos días, Dari. Buenos días a todo el equipo de La Mañana con Dari. Yo soy María Well y estoy transmitiendo desde Nueva York para el programa. Hoy vamos a hablar sobre estos arrestos que están ocurriendo en las oficinas de inmigración durante las entrevistas de elegibilidad de aplicantes para la residencia permanente y también para aplicantes de la ciudadanía. Y es que las páginas oficiales de inmigración han posteado estas comunicaciones informando lo que ha ocurrido. Aplicantes han sido detenidos porque muchos de ellos han tenido cargos criminales, convicciones, y también no han sido elegibles, no han sido encontrados elegibles para el beneficio que están aplicando en ese momento porque han tenido orden de deportación. Entonces, en una oficina administrativa han estado aplicando para un proceso mientras están con una orden de deportación. Y esto se debe a la falta de una asesoría y una representación legal eficiente, porque las autoridades de inmigración, USCIS, cuando usted se dirige a una entrevista, son los que van a decidir si usted califica para el beneficio que está aplicando, y si usted tiene una orden de deportación, ellos pueden comunicarse con las autoridades de ICE y lo pueden detener. Entonces, nosotros hemos recomendado a través de esta plataforma en múltiples ocasiones de que estamos en un momento delicado en este tema de inmigración y es requerido, necesario que las personas busquen un representante legal para su proceso que pueda acompañarlo durante las aplicaciones, durante usted está preparando las aplicaciones y también en su entrevista de elegibilidad. Verifique que usted esté siendo representado por un abogado que esté autorizado para practicar la ley de inmigración o que sea un DOJ acreditado también. Definitivamente, estos son arrestos, están ocurriendo, las noticias no están exagerando, están posteados en los sitios oficiales de USCIS y explican cuál es la condición de las personas que han sido detenidas durante sus entrevistas. Son personas que han tenido convicciones previas y que han tenido orden de deportación. Sin embargo, están aplicando para un beneficio afirmativo en una oficina administrativa mientras han estado ya en corte. Entonces, definitivamente tienen que orientarse y verificar que estén siendo elegibles para el beneficio que está aplicando y que no está poniéndose en riesgo en manos de las autoridades. Así que vamos a continuar ampliando estas noticias y como siempre orientándole en qué usted puede hacer si un familiar es detenido. Puede buscarlo a través de la página locator.ice.gov y con el número de extranjero y el país de nacimiento usted puede verificar en qué oficina en custodia de ICE está en ese momento para que pueda dar los pasos a seguir, ¿verdad? Buscar una representación y verificar las formas de proceder para que su familiar pueda quedarse en los Estados Unidos. Es muy importante buscar representación en estos tiempos. Sabemos que las leyes de inmigración están siendo implementadas, aplicadas
en todos los procesos y en todos los casos. Así que vamos a orientarnos. Gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima entrega de su segmento de actualidad migratoria. Hasta la próxima.